Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast libertario. Este es el segundo episodio. En caso de que se perdieran el primero, no duden en ir a verlo, está en YouTube, canal Podcast Libertario. Mi nombre es Andrés Sánchez, abogado y politólogo, defensor de las ideas de la libertad. Y bueno, conmigo está nuestro amigo Pedro Rivera. ¿Cómo vas, Pedro? Hola Andrés, gracias por invitarme. Listo. Pedro, pues la vez pasada Andrés y yo pues fuimos los que estuvimos haciendo el podcast. Fue básicamente hablar de la definición y la doctrina más básica y más esencial del libertarismo. Eh, y nos presentamos. Entonces, pues ahora que estamos en el segundo episodio, pues presentate, decir quién sos, a qué te dedicas y cómo llegaste a las ideas de la libertad. Bueno, soy Pedro Rivera, soy ingeniero y actualmente trabajo como ingeniero de software. Eh, Mi inicio en las ideas de la libertad está relacionado con el software libre. Eh, cuando empiezo a ver un poco sobre el software libre, me doy cuenta que el derecho a la propiedad es importante y empiezo a investigar un poco más al respecto. Y el otro gran, la otra gran experiencia que me llevó al libertarismo fue el primer emprendimiento que tuve apenas, pues, salí de la universidad y me di cuenta que muchas de las ideas con las que nosotros salimos de las universidades y los colegios no están bien. Entonces, en la búsqueda de esas ideas que están bien, que describen realmente cómo suceden los fenómenos económicos, me encontré a Menger y pues la praxeología, la teoría del valor marginal, y eso fue lo que realmente hizo que yo pudiera despegar en mi carrera profesional y fui pues un poco Listo. yendo por ese camino. Listo. Pues hay algunos, como yo, que no solo no somos ingenieros, sino que somos negados para la tecnología. En cambio este man es un duro de la tecnología. Explícanos como qué es el software libre. Yo no tengo ni idea, la verdad. Listo. El software libre es un software que tiene cuatro, por decirlo así, libertades, que es Ujú. que tú puedes tomar el software y leerlo, puedes modificarlo, puedes compartir las modificaciones y puedes usarlo para lo que quieras. Y todo esto surge de la defensa del derecho a la libertad, porque si yo compro una escoba, yo en teoría podría hacer lo que quisiera con esa escoba. Es decir, podría barrer, podría quemarla, podría regalarla, Ujú. pero cuando empezaron a surgir productos tecnológicos, empezaron a surgir licencias de uso que le decían a una persona, por ejemplo, tú compras la impresora, pagaste por ella, pero no tienes derecho a modificarla y no tienes derecho a usarla de esta u otra manera. Entonces, ante eso, hubo gente que se sintió ofendida en sus derechos y dijo, Ujú. no me estás dejando hacer eso, entonces yo voy a construir algo que sí le dé esa alternativa a las personas. Entonces, como una manera no violenta de proveerse un servicio, de defender ese servicio, Ujú. empezaron a surgir personas que empezaron a crear esos productos y a entregar la completa libertad, o sea, la completa propiedad del mismo a quienes los usaran. Ok, entiendo. Entonces, pues interesantísimo el tema. Básicamente esto y el hecho de que tuvieras un emprendimiento te llevaron a investigar sobre qué estaba mal con el mundo, con el sistema, y llegaste pues ni más ni menos que a Menger, el padre de la Escuela Austríaca de Economía, de donde pues lo que vos decís, todo lo de la revolución marginal, todo lo del tema de la teoría subjetiva del valor, todo lo del tema de la praxeología que luego desarrolló Mises, eh, pues fue impresionante que haya influido de esa forma. Bueno, para comentar, la vez pasada fue un tema muy doctrinal, hablamos de lo básico de la doctrina del libertarismo, de su definición prácticamente. Hoy pensábamos seguir, pero nos pareció pertinente comentar pues un tema actual, un tema que acaba de pasar, que son las elecciones en Estados Unidos, qué pasó ahí y digamos qué podemos sacar, qué podemos aprender, qué podemos rescatar los libertarios de estas elecciones. De hecho, Pedro y yo ese día estuvimos viendo los resultados como hasta las 3 de la mañana ahí conectados. Si alguien
tiene como 3 horas de su tiempo libre y quiere ver eso, está en las redes de nuestro buen amigo Antonio, el famoso Hispa Libertario. Entonces, pues nada, en principio, como te acabo de ir esa noche, ¿no? Nosotros no nos fuimos a dormir, sino hasta que le dieron Pensilvania a Trump y ya dijimos, ya eso está hecho. Pues esa noche yo me quedé como con la inquietud sobre todo de las demográficas que se hablaban, es decir, algunos grupos de la población que tenían características concretas que, por decirlo así, tuvieron un cambio bastante repentino en su intención de voto, pues, y en el voto que efectuaron. Me llamó bastante la atención y estuve alrededor de una hora y media tratando de No investigar dormiste. un poco. No, no, pasé totalmente derecho hasta la oficina el otro día. Ok. Y entonces te quedaste viendo, porque sí recuerdo que salieron como resultados boca de urna, Exactamente. de encuestas donde decían, vea, ojo que el voto latino no fue tan demócrata como otras veces, que el voto negro no fue tan demócrata como otras veces, que el voto católico no fue tan demócrata como otras veces. Entonces te quedaste viendo eso, te llamó la atención. Exactamente, y sobre todo esos cambios de tendencia, porque, o sea, el que tú veas que mucha media, mucha prensa, por decirlo así, tiene un ganador muy definido, Ujú. mientras que ves apuestas y pues el conteo real con una información totalmente diferente, te hace pensar, hey, aquí hay un sesgo y ese sesgo tenemos que ver en qué parte se encuentra, en dónde está esa pieza de información Ujú. que está faltando y que mucha gente no está pudiendo encontrarla. Ujú, claro, no, y yo creo que desde el 2016 se viene notando, uno también sabe, la prensa, las encuestadoras, pues tienen su sesgo, ¿no? Y toman partido, y sobre todo en Estados Unidos, que a diferencia de aquí en Colombia, pues los periódicos sí pueden ser abiertamente demócratas o republicanos y, digamos, respaldan abiertamente a uno de los dos candidatos. Desde el 2016, pues estos medios masivamente se fueron con Hillary Clinton, no sé si te acordás, Correcto. y, y sin embargo Trump, digamos, sorprendiendo a todo el mundo, ganó esa elección. Y eso nos dejó una cosa, nos dejó pensando una cosa en ese tiempo. Yo en ese tiempo todavía no conocía realmente las ideas de la libertad, eh, pero sí nos dejó pensando una cosa. Los medios pintan una realidad que pues no es la realidad de la gente común y corriente, y que en este momento como que ya con el auge de las redes sociales, la realidad de la gente común y corriente está rebasando la realidad que crean los medios. O sea, es Estados Unidos que digamos, eh, se, que digamos, yo digo que se lo inventaron los medios, ¿no? Correcto. Porque realmente ellos, los medios, la academia, digamos, los políticos de lo que allá se llama el establishment, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, se inventaron un Estados Unidos donde los norteamericanos son un poco imbéciles, que básicamente creen ciegamente en todo lo que dicen sus políticos, sus instituciones, que confían en que su democracia es perfecta, que confían en que tienen que ser ellos los que lleven la paz al mundo, que son una cosa diversa, multicultural, y que siempre toda la vida fue así. Y bueno, pintaron una realidad que no se correspondía con lo que es. Y cuando llega un tipo como Trump, que sin ser libertario pone en riesgo esa narrativa, ellos como que perdieron la cabeza y apelaron como a estirar esa narrativa lo más que se pueda. Trump pone en riesgo el multiculturalismo, la democracia, la paz mundial, etcétera. Y pues lo que estamos viendo es que todo esto es para ver que estos grupos identitarios ya no están comiendo cuento del Partido Demócrata. Básicamente Exacto. estos grupos identitarios eh, lo podríamos llamar la rebelión de las minorías. No sé vos cómo lo leas. Exactamente. Es, por decirlo así, dos tendencias. Una que apuesta a ver a toda la sociedad como un conjunto de grupos que están separados por diferentes características. Y otro enfoque que trata de ver a la sociedad como un conjunto de individuos. Entonces, mientras los demócratas hablan mucho
si tú tienes X color de piel, tienes que votar de esta manera. Si tú tienes X tipo de preferencia, tienes que votar y pensar de esta manera. Ese modelo versus el modelo que toma la campaña de Trump, que es, eres una persona y miremos qué tipo de aspiraciones y qué tipo de dolores estás experimentando a diario y hablemos de esos dolores y de esas experiencias. Entonces, en ese particular, las campañas de Trump siempre fueron muy disruptivas. Por ejemplo, cuando él gana la primera presidencia, muchas de las personas que trabajamos en tecnología y marketing y medios, estuvimos analizando mucho lo que se hizo con el microtargeting, que era básicamente usar redes sociales, lanzar mensajes, mirar esos mensajes, a qué tipo de público llegan, cómo se comparten, hacer como ese conteo de cómo se va esparciendo la información y basándose en cómo se esparce la información, ir encontrando esas piezas de información y esas particularidades de las personas que más resuenan y que más movilizan. Esa parte de Trump dio como surgimiento al microtargeting, que estuvo de moda. Y para estas elecciones, por decirlo así, la revolución que yo estoy viendo es la revolución de la comunicación política. Es decir, por ejemplo, antiguamente, si un candidato hubiese, por decirlo así, ido a la cárcel y si hubiese sido un convicto, hubiese sido un escándalo e inmediatamente en ese momento ese candidato hubiera quedado totalmente descartado. Sin embargo, si empezamos a analizar lo que pasó, o sea, lo que sucedió en redes a raíz, por ejemplo, de las fotos de Donald Trump que se tomó posando para la cámara con el letrerito ese de criminal, por decirlo así, esas fotos fortalecieron la imagen de Trump muchísimo de dos maneras. Primero, en redes sociales y por decirlo así, en muchos sitios de contenido, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, mujeres diciendo, ay, ese Donald Trump que ahora es tan malo, el chico malo, como con ese... exactamente, esa seducción del... Sí, claro. ¿Sí? Del tipo fuerte y malo y que hace. No, y pues, eso pegó muchísimo. No, y seamos francos, dicen las malas lenguas que a las mujeres les gustan los chicos malos. Exactamente. Y la otra cosa es que en la población, por decirlo así, que llaman afroamericana, sí. Trump, por decirlo así, estuvo revestido como de la imagen del gangsta, ¿sí? Uh-huh. que es más o menos como ese tipo que es rudo y que va por lo que quiere y que de una u otra manera o transgrediendo la ley o de cualquier forma lo consigue y lo hace y es alguien confiable. ¿Sí? Entonces eso hace que, o sea, por ejemplo, cuando vemos culturalmente qué pasó con Trump entre la población negra, pues últimamente mucha gente decía, no, es que Trump es un gangsta. Antes lo veían como el hijo de papi y mami, que había heredado millones y todo eso. No, y como un blanquito ahí, exactamente, de clase alta. Exactamente, pero ahora que fue a la cárcel y que se ha enfrentado a Raimundo y todo el mundo, ellos dicen, oh, este es un top dog, es un tipo duro. No, y tiene sentido, el árbol que más frutos da es al que más piedras le tiran. Exactamente, y eso ha hecho, pues, que la cantidad de voto en esa demografía específica haya crecido muchísimo. Ahí hay dos cosas. Lo primero es que la campaña de Trump, desde el punto de vista de la comunicación, fue genial. O sea, fue genial no solo lo de la foto, sino, por ejemplo, Kamala Harris decía que no, que yo soy una mujer. Cada que le preguntaban, bueno, ¿y qué hará usted por la economía? Ella empezaba de la misma forma. No, es que yo soy una mujer de clase media, que crecí en la clase media y que trabajé en un McDonald's. Y por ahí pues, la gente se metió a investigar y nunca pudieron encontrar una evidencia de que trabajó en un McDonald's, ¿no? Y va Trump a trabajar en McDonald's por un día y sale ahí preparando las papas y entregando las cajitas felices
O, Sí. o, por ejemplo, Biden diciendo que los partidarios de Trump son basura y llega al siguiente rally Sí, en un camión de basura. O sea, exactamente. eso es como diciendo yo me burlo de ustedes. Y Exactamente. la más épica para mí, después de ese atentado que está como sangrando aquí, incluso el New York Times captó una foto Con el donde puño la al aire. bala se estaba Sí, viendo y el man se levanta y grita, luchen, luchen, y uno de eso dice, no, ya eso sumado a lo que vos decís, en otro momento, si un presidente de Estados Unidos, un candidato a la presidencia, está condenado por un crimen, eso es un escándalo. O sea, a Nixon le tocó renunciar porque exactamente. parecía ser, o sea, todavía no estaba Solo por condenado, las dudas, exactamente. parecía ser, todo apuntaba que sí, que había sido elegido pues con el escándalo de Watergate, todo eso, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Y hay gente demócratas que se rasgan las vestiduras y dicen, no, ¿cómo pueden elegir un criminal condenado? Y es como que eso te manda un mensaje. Ellos ya no confían en las instituciones republicanas. Y tiene sentido, porque digamos de los tiempos de Nixon y de Reagan a lo que es ahora, se han visto los fracasos naturales del Estado, como digamos el Estado en su pretensión de abarcar más, de controlar todo, del poder total, pues necesariamente lo que acaba haciendo es reducir las libertades de las personas y acaba fallando. Entonces, Exacto. eso impulsaba a que toda esta gente, como vos decís, la población pues negra, la población latina, vea como que vea lo que me dicen estos del oficialismo, eso no puede ser. Y de hecho, pues para encarrilarlo hacia el tema libertario, fue el argumento de muchos libertarios estas elecciones. Por ejemplo, yo veía a Dave Smith con Tom Woods, diciendo como que, vea, ¿Trump me agrada? No. ¿Es libertario? ¿Creo que va a ser libertario? No. ¿Se ha acercado a los libertarios? Vale. ¿Confío en que nos va a cumplir todas sus promesas? No, puede que no lo haga. Pero es que no es ni remotamente parecido a lo que son estos candidatos, o sea, la candidata de la prensa, de los políticos, de los señores de la guerra, de los medios manipuladores, esa tiene que perder, se tiene que mandar el mensaje de que tiene que perder. Entonces, y por eso iniciativas como la del Partido Libertario de New Hampshire, que salió a decir, ok, con todas las reservas del mundo, pero apoyamos a Donald Trump en esta elección. Exactamente. Y hay un punto ahí muy importante y es la movilización de los votantes. Porque o sea, respecto a los demócratas, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve en vacaciones en Miami el mes pasado y una persona que es ciudadano estadounidense, pero de origen latinoamericano, me decía algo así como, yo estuve aquí viviendo como ilegal durante 30 años y en la administración Trump me acogí al programa de regularización y saqué mis papeles y mi esposa sacó los papeles y mi hijo sacó los papeles y X, fulanito, sultanito y tal, sacaron los papeles, ¿sí? Tú a esa persona no le puedes decir, ay, es que Trump es anti-inmigración, es anti-latino y es racista contigo. No se lo puedes decir porque él hizo la regularización con la que él ahora es ciudadano. Y adicionalmente, esta persona de todas maneras era bastante demócrata, ¿sí? Y dijo, aunque con el gobierno de Trump obtuve esto, yo nunca voy a votar por Trump. Pero con lo horrible que fue la administración de Biden respecto a sobre todo la economía y la seguridad, no voy a votar por Kamala y me voy a quedar en mi casa. Entonces, desde el lado demócrata, mucha gente dijo, no me voy a movilizar. No apoyo a Trump, pero no voy a ir a votar. Otro ejemplo de movilización de ese tipo es, por ejemplo, el New York, creo que fue el New York Post, que es de Jeff Bezos, sí. Que Jeff Bezos dio la orden, no pueden ir por el Partido Demócrata. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Republicanos y todas las personas que valoran la libertad personal,
que salen a votar masivamente, por ejemplo, los mormones, porque tienes a un candidato que está diciendo, vamos a quitarle los derechos sobre la educación de sus hijos, vamos a quitarle los derechos sobre su patrimonio, sobre el patrimonio futuro que vayan a tener. O sea, es que ni siquiera es sobre lo que tienes, sino lo que podrías tener, claro, en el futuro. Y te vamos a quitar también el derecho a pensar, o sea, unas leyes de censura bastante fuerte. Te vamos a restringir lo que puedes decir en internet, lo que puedes comunicar, qué puedes pensar. Entonces, para todas las personas que defienden la libertad individual, es o vamos ahora y hacemos las cosas, o no vamos a poder volver a tener libertad. Y eso se vio mucho en bastantes estados, donde se ve, pues, que, o sea, sobre todo en los swing states y en estados que no son swing states, por ejemplo, en California. California prácticamente se pintó de rojo. Trump sacó casi 40% en California, eso es mucho cuento. Exactamente, y es muy curioso que a raíz de las desastrosas elecciones de California, Newsom se haya visto, por decirlo así, forzado a quitar leyes tan absurdas como la de los delitos menores, que, o sea, podías robar todo lo que quisieras bajo los $900 sí. que disparó. Para los que no lo sepan, eso que nos suena disparatado es una ley que había en California, que si se robaban algo de menos de $900, pues realmente podían hacer la denuncia, podían recibirla, pero digamos no se perseguía y ciertamente pues no daba para una pena. Por supuesto, obviamente eso causó todo tipo de problemas y eso reaccionaba porque entonces las tiendas ponían todos sus artículos en $901 y correcto, ya cuando los iban a comprar decían, venga, le aplico un descuento y les quedaba pues al precio de mercado. Pero ese tipo de medidas y eso pues podríamos tocarlo también, que es cuando yo era pequeño, Estados Unidos, pues en los 90, a principios de los 2000, Estados Unidos, digamos, como había tenido un periodo importante de regularización, aunque el Estado estaba creciendo cada vez más y eso fue problemático, toda la agenda de las guerras y eso, pero Estados Unidos era como el país que uno miraba, pues como decía Marco Fidel Suárez, la estrella polar. Exacto. La que uno miraba así como que, no, eso es el paraíso. Y la primera vez que yo fui, yo quedé impresionado con lo que vi por allá, porque era abundancia, eran bienes materiales, era tecnología, infraestructura. Sí, era un poco de cosas que uno en Colombia no se las soñaba en los 2000, a principios de los 2000. Y sin embargo, uno hoy en día no nota tanto la diferencia. O sea, por supuesto hay una diferencia, pero no es tan abismal y uno ya no ve a Estados Unidos con ese idilio. Correcto. Y hay dos cosas que son fundamentales con las que los colombianos hemos luchado, con las que ahora también los gringos están luchando. Inseguridad y pues una economía precaria. Correcto. Entonces, ¿por qué, digamos, las políticas identitarias fracasan? Yo soy una persona, un gringo, que está teniendo problemas financieros, que el dinero no alcanza, que me dicen todo el tiempo que la economía está creciendo, pero está creciendo como en los sectores de las Big Tech, y realmente el grueso de la gente de la clase media está ahogándose. De hecho, yo alguna vez trabajé pues, para un programa de alivio de deudas de Estados Unidos. Yo como hablo inglés, pues me contratan para las cosas. Es impresionante la cantidad de gente que ha perdido su casa, que está viviendo en su carro, los nuevos homeless. Y en ese sentido, si a mí me dicen saben, por ejemplo, los que sí se han vuelto más ricos, como por ejemplo estas celebridades de Hollywood, que venga Taylor Swift y que vengan los Vengadores a decirme, es que lo más importante para ti es que las mujeres tengan derecho a abortar. Es que lo más importante para ti es que, digamos, cuando alguien vaya a comprar un boleto de avión, salga género no binario. Yo digo,
o sea, no es por nada la miércoles con esta gente. Sí, no sabes dónde estás viviendo. De verdad es como que en qué realidad están viviendo, y ahí es donde yo digo que ellos crearon una realidad que pues obviamente la realidad de las personas de a pie la superó. ¿A quién se le ocurre? Y los que ahora dicen, no entiendo a los votantes de Trump, sí, claro, ¿cómo van a preferir, digamos, alguien que les promete llegar bien a fin de mes y mayor seguridad, a alguien que les dice que vamos a tener baños no binarios en los colegios? O sea, Sí. de verdad. De hecho, ya que lo mencionas, por decirlo así, esa brecha entre el artista famoso y la realidad, eh, hay un rapero que se llama Alexander Lowe's. Eh, Él, por decirlo así, es supporter, promotor. El apoya. Exacto, él apoya a Donald Trump. Y la cosa es que en uno de los últimos rallies sale Eminem en Detroit diciendo, no, yo apoyo a Kamala Harris, soy Team Kamala Harris, todo ese tema. Y sale este rapero y dice algo así como, o sea, Eminem, estás podrido en plata, ¿sí? No sabes en este momento qué es ganar, o sea, qué es tener dificultades para terminar el mes. En este momento no sabes cómo está la economía de la gente de verdad. Y todas las personas de las que hablabas y todo eso, en este momento no existe. Ese mundo en el que, en el que surgiste y saliste, ya no existe más. Y la gente de verdad no lo estamos viendo. Y me he dado cuenta que él y hay otros artistas también, como The Real Marine, que es una rapera norteamericana, o por ejemplo Tom McDonald, empiezan, sobre todo en la escena del rap, a sacar como una especie de contracultura. O sea, son varios cantantes, pero no son, o sea, más media, no son conocidos. Sí. Pero tú vas a YouTube y tienen videos de 7, 8, 10 millones de visitas. Y con cosas, por ejemplo, McDonald's tiene un video muy interesante con este Shapiro, Ben Shapiro, sí, donde hablan de la desinformación y que te dicen cosas y que tú no lo ves en la realidad. O, por ejemplo, tiene otra canción de rap que dice algo así como que este habla de derecha, este habla de izquierda, pero lo que yo necesito y lo que yo tengo enfrente son las facturas de este mes. Entonces, claro, empiezas a ver esa contracultura y empiezas a entender un poco por qué hay mucha gente que se está corriendo de esa narrativa identitaria y empieza, por decirlo así, a pensar por sí misma y a asumirse en su propia realidad, no en la que te están vendiendo de afuera. Claro. En ese sentido, bueno, vemos que la narrativa, la llamamos la narrativa demócrata porque, pues, digamos, ha sido recientemente abanderada por los demócratas, pero pues realmente esa narrativa no se la inventaron los demócratas, eso ahí también hay incluso republicanos metidos, y es, digamos, todo lo que podríamos llamar todo el establishment de allá de Estados Unidos, toda la élite, la que está muy contenta con eso, está muy contenta con eso, y con que la gente, digamos, diciéndole a la gente que debería preocuparse por eso. Bueno, fracasó. Gana Trump, que es un outsider, a quien, por cierto, por ser un outsider y triunfar y poner en duda la narrativa que ellos ponen de unos Estados Unidos perfectos, que tienen que avanzar es hacia el multiculturalismo y a garantizar la paz mundial, pues lo odian, no lo pueden ni ver. Y de hecho hay republicanos que odian a Trump, pero como al diablo, ¿me entendés? Sí. Ahora bien, esa narrativa perdió. Trump no es libertario, por supuesto, no, pero vemos razones de optimismo en esta victoria de Trump para los libertarios, o sea, para digamos, o sea, yo no espero que el gobierno de Trump vaya a hacer lo que uno se soña, o sea, no lo espero ni de Milei, ya no lo voy a esperar de Trump, pero digamos, pueden sembrarse semillas en esta administración como para uno decir, ok, no solamente va a contribuir a avanzar un poco, o siquiera a frenar un poco la agenda
la agenda de la opresión, sino que además podría, pues, dejar semillas para que otros, porque ojo, otros políticos en otros países están viendo muy atentamente qué pasó ahí, porque, Correcto. sobre todo porque a nosotros los latinos nos encanta copiar todo lo que hacen los gringos. Exactamente. Entonces, si bien eso dio éxito en Estados Unidos, bueno, hay que empezar a pensárselo. Entonces, vos que hay algo que te dio optimismo, que rescatas de lo que se viene, no de lo que pasó, sino de lo que podemos anticipar que se viene. Bueno, sobre lo que podemos anticipar que se viene, sobre todo me parece interesante que no se avancen en algunas cosas que, o sea, que venían respecto a regulaciones y que se han prometido algunas desregulaciones, y me refiero respecto al sector de la tecnología, que es pues donde más trabajo, en el tema de finanzas y tecnología, las fintech, y en el tema de la inteligencia artificial. En esos dos campos, en muchos países del mundo, y por ejemplo en la Unión Europea, las regulaciones son tan salvajes que los proyectos que estaban surgiendo en esos lugares se han muerto, literalmente. Por ejemplo, hay un proyecto francés de inteligencia artificial que iba muy bien, que se llamaba Mistral. Sacaron las leyes de inteligencia artificial y eso se acabó. O sea, cero inversión. Mucha gente se fue. En ese momento está más o menos el Reino Unido, China y Estados Unidos como llevando ese sector económico adelante. Y en la parte de economía financiera, yo veo que, o sea, tiende a haber un poco más de democratización en el sentido de que se empieza a mirar con mejores ojos cosas como las criptomonedas, como la interoperabilidad de plataformas sin que esté regulada por una ley. Es que ese es el problema. Si esas cosas surgen de una ley, o sea, surgen muchos potenciales problemas. Pero cuando es el mercado el que empieza a ver, hey, esta es una mejor manera, esta es otra, y poco a poco la que pues se muestra mejor va haciéndose más popular y se va adoptando. De esa manera siempre obtenemos, por decirlo así, la mejor tecnología que podíamos obtener, validada contra otras tecnologías. Y la segunda cosa que yo veo pues como o sea, buena o una semilla, es la defensa de la individualidad. O sea, yo como una persona, con mis intereses, buscando mi propia felicidad, lo que decía en Estados Unidos the pursuit of happiness, sí, la búsqueda de la felicidad. Los padres fundadores, correcto, sobre todo en cabeza de Jefferson, que era un liberal de la época, que hoy en día sería un libertario sin ninguna duda, que decía que, o sea, para empezar, él fundaba la Constitución estadounidense en el derecho natural. O sea, hay un derecho superior al que crean los estados. Y en ese sentido, el individuo tiene tres derechos fundamentales: derecho a su vida, derecho a su libertad y a la búsqueda de la felicidad. Exacto. Y el Estado, digamos, no puede interferir con eso, que es exactamente lo que hoy en día, pues, los políticos de Estados Unidos han querido deshacer. Mira, yo pues, o sea, yo no soy economista y por tanto no sabría explicar con tanta profundidad, digamos, el programa económico de Trump. Si a alguien le interesa, ahí está el canal de Juan Ramón Rayo, que sí lo desglosó, pero digamos, cosas buenas, él, digamos, ha hablado de bajar varios impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las sociedades, bajarlo un 15%, esa medida fue muy exitosa en su primer gobierno, que lo bajó como del 35 al 21%. También un impuesto a las, ¿cómo es? A las tips. A las propinas. Sí, exacto, que es muy impopular en Estados Unidos. Sí. Y obviamente tan impopular que apenas la dijo, como a los 2 días, Kamala Harris copió la propuesta. Sí. Y también ha hablado incluso de anular el impuesto de renta. O sea, cosas maravillosas. También, por ejemplo, ha hablado de quitar, y en su primer gobierno también ocurrió, por tanto uno tiene expectativas, pues un poco de regulaciones. Como vos decís, las regulaciones son
son una traba para la innovación y por supuesto para, digamos, satisfacer las necesidades de las personas. Puntos negativos, él, digamos, pues es proteccionista, los aranceles, y que, digamos, tampoco muchas veces, digamos, financia el gasto público con deuda en lugar de simplemente recortarlo. Vamos a ver si eso que hablaron con Elon Musk y Ron Paul de crear el departamento de eficiencia para cortar cosas acaba realizándose. Pero una noticia que me emocionó mucho esta semana fue que Trump salió a decir que estaba firme con eliminar el Departamento de Educación. Sí, el Departamento de Educación se llama ya. Y allá algunos se han rajado las vestiduras. No, él nos quiere brutos, pobrecitos los niños, no sé, ahora nadie los va a educar. Y es como que, a ver, imbécil. Eso es básicamente asumir que la educación de las personas depende del Estado. O sea, que sin el Estado no es posible que las personas se eduquen. Y de hecho muchos tiran el dato de que el Departamento de Educación se creó apenas en el 79 o el 80 bajo el gobierno de Jimmy Carter, sí, y que desde entonces Estados Unidos, o sea, ha descendido mucho en puestos de calidad de educación. Y si a alguien le interesa ver cómo, digamos, el Estado, al interferir en la educación, digamos, a nivel estatal, comunal, y tratar de dirigirla, de planificarla, o sea, puede ser uno antes de la creación del Departamento de Educación, cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama? El presidente que reemplazó a Kennedy, ¿cómo se llama? Lyndon Johnson. Él también empezó como le dio por las acciones afirmativas para la población negra, empezó como a sacar a los negros de sus comunidades y a llevarlos a escuelas de blancos, y allá, pues, o sea, te educas lejos de tu comunidad, de los tuyos, de tus amigos, te educas con gente que no te conoce, que no conoce tus necesidades, que no conoce la forma en que aprendes mejor. Sí. Y pues por supuesto los resultados fueron nefastos para la población negra. Y este estudio lo hace curiosamente un economista negro, que es Thomas Sowell. Entonces, a mí me emocionó mucho, que yo digo, ojalá el Ministerio de Educación en Colombia yo lo voy a cerrar un día. Sí, ojalá. Yo quería traer dos matices sobre dos puntos que tocaste. El primero, el Ministerio de Desregulación. Quiero señalar una cosa que pasó con el mismo ministerio en Argentina. Una de las desregulaciones que se hizo fue, en Argentina, si tú ibas a alquilar, ¿sí? Había una ley que definía todos los términos sobre cómo podías alquilar una casa para vivir. ¿Qué pasó? Quitaron esa ley. En alrededor de un mes, o sea, solamente un mes, la vivienda aumentó en un 150%. Okay, o sea, ¿Qué quiere decir? Si en ese momento se ofrecían 100 casas para alquilar, en un 250. Mes, exactamente, en un mes 250. Y uno se preguntaría, ¿será que construyeron todas esas casas de golpe en un mes? No las construyeron en un mes. Lo que pasó fue, mucha gente decía, si voy a tener que alquilarla con esas condiciones, pues no la pongo a alquilar. Claro, no, es que la gente, como tiene en la cabeza que el Estado es una entidad benefactora y es una entidad, digamos, de orden social, la gente de verdad no dimensiona el daño que hace un Estado al, digamos, llevar a cabo una acción, una política pública de tendencia intervencionista. Y de verdad, así como se ve en el tema de los alquileres en Argentina, y que en Colombia podríamos sacar 1000 ejemplos, se ve en Estados Unidos, en el momento en que el Estado, porque la educación, así la vendan como un derecho fundamental, la educación es en últimas un servicio. Correcto. Uno tiene una necesidad de ella y hay gente que digamos, está dispuesta a ofrecerla a cambio de remuneración. Eso, la gente que dice que la educación es un negocio, ¿cómo esperan que sea rentable si no es un negocio? ¿Cómo esperan que tenga calidad si no es un negocio? Y ahora bien, el punto es
la lógica es exactamente la misma. Si usted le intenta dirigir, igual que intenta dirigir el mercado, lo que va a tener es demandas insatisfechas. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene ni información ni el cálculo, eso lo sabemos ya de sobra gracias a nuestros amigos Mises y Hayek. El Estado no tiene ni el conocimiento ni el cálculo para saber, porque es que el Estado, curiosamente, ahora que promueve la diversidad, pero en cuanto a pensamiento son lo más monolíticos que existen. O sea, es lo menos diverso que se puede, lo más valioso que tiene una persona, que es su pensamiento, sus ideas. Sí. Entonces, una educación estandarizada, al igual que un mercado estandarizado dirigido, no invita a la creatividad, no invita a decir, bueno, ¿qué puede necesitar esta persona? Por ejemplo, si yo soy cristiano y asisto a una iglesia cristiana y tengo un poco de amigos cristianos, bueno, esta gente de pronto necesita una educación cristiana, se le estimula de tal forma, se le puede llegar de tal forma, que digamos este es un barrio, digamos, con dificultades económicas. Bueno, tal vez podríamos crear una escuela con educación financiera, por ejemplo, sí. Cosas de esas. ¿Por qué no podríamos hacer eso? ¿Por qué, por ejemplo, no podríamos nosotros dos coger y montar un colegio libertario y que Andrés Rodríguez sea el director y bueno, y traemos al profesor Santiago Bustamante? Sí, claro. Y ponemos un currículo así bien libertario. ¿Por qué? Porque apenas llega el Ministerio de Educación con sus estándares, es como que, no, ¿para dónde crees que vas? No, papá. De hecho, yo hablaba alguna vez con un amigo y él me decía que si no hubiera esas regulaciones, se podrían crear colegios malos y me dio unos nombres que ya existen bajo las regulaciones. Y yo, no, viejo, esos colegios no existirían en ausencia de la regulación. Esos colegios existen ya, gracias a esta regulación. O sea, en ese sentido, eso es un gran triunfo porque si bien no es un tema netamente económico, el tema de la educación es el tema por donde más penetra el estatismo y por donde, de hecho, no sé si viste, pero hablando de demografía, los más educados, los que tienen más niveles académicos, votaron mayoritariamente por Harris. Exactamente. Mientras que los que no votaron por Trump. Y uno es como que, no, qué cosa tan horrible, a Trump lo votaron unos brutos, en cambio los inteligentes sí votamos por Kamala, ¿no? Sí. Pues, ¿qué significa? Significa que también, y ojo, esa tensión ya viene desde antes. La música country es muy de ese tipo, sí. de los sureños que acusan de brutos, pero que tienen sentido común, y que dicen, nunca nos van a ganar porque nosotros somos más que ustedes, y somos más aterrizados que ustedes. Y es como que sí, son gringos sin educación, pero con 3 dedos de frente para poder ver la realidad. En cambio, estos como que de verdad van a la universidad y allá, o al colegio, y allá los convencen de que lo más importante en sus vidas es que, digamos, haya señales no discriminatorias en las carreteras o algo así, sí. O es que haya baños no binarios, o sea, tonterías. Sí, ¿cómo se llama? La fantasía del gobernante de turno. Sí, claro. Respecto a eso, o sea, otra cosa importante de la desregulación es que toda regulación en sí tiene un costo oculto, que es el costo de hacer que esa regulación se cumpla. Es decir, si en este momento ponemos la ley, por ejemplo, están prohibidos todos los zapatos que tengan el color negro. Tú necesitas contratar un policía o mirar de alguna manera, o sea, que al final eso se traduce en dinero y en ocupación de recursos, en algo que haga cumplir esa regulación. Entonces, el quitar esas regulaciones también es baja de gasto público. Como comentabas, la eliminación, por ejemplo, del ministerio, del Departamento de Educación. Sí. Y respecto a eso, Trump ya salió y dijo, yo como presidente tengo esta facultad que es para destituir burócratas que hagan mal su trabajo. O sea, ese es un poder que ya tiene el presidente. No, me imagino que los burócratas están temblando. Exactamente. Y dijo, yo ya tengo este poder, lo voy a empezar a usar a lo que dé.
y ya empezó a decir, voy a despedir a los burócratas que cumplan esta falta, esta falta, esta falta, esta falta. La lista es súper larga, ¿sí? Entonces eso significa que en este momento ese ministerio de desregulación, o sea, que estaría en cabeza de Elon Musk, no parte con las manos vacías como sí partió Milei con las manos vacías. De hecho, de sus leyes de desregulación no quedaron ni una cuarta parte. Ujú. O sea, tendría la capacidad de empezar a volar, y eso también es baja de gasto público, ya que todo el mundo está diciendo, hey, vas a aumentar los gastos. Quizá nos demos la sorpresa de que no aumenten los gastos, sino disminuyan, porque el elefantiásico Estado norteamericano pueda empezar a salir de gastos que son inoficiosos. Claro. Y hay otra cosa, y es que Trump, por la influencia de J.D. Vance, o sea, él está en este momento como en un tándem, que es, ¿quiero tener una moneda fuerte o no quiero tener una moneda fuerte? Ujú. Si yo quiero tener una moneda fuerte, tengo que gastar dinero. ¿Por qué? Porque necesito que hayan dólares fuera de Estados Unidos por la demanda de dólares que hay fuera de Estados Unidos. Ujú. Si no quiero eso, y porque pongo las normas, el dólar se me va hacia arriba y pierdo competitividad al exportar. Correcto. Entonces, en ese sentido, o sea, lo que más se espera es que haya como una especie de tándem en que se empiece a ver qué tan conveniente es gastar de más, qué tan conveniente es gastar de menos, y qué tan conveniente es poner impuesto de más, impuesto de menos. Por ejemplo, a Sheinbaum, a la presidenta de México, le ha dicho, oiga, usted detiene el crimen organizado que está entrando a Estados Unidos y detiene la droga y la inmigración, o le voy a poner 50% de arancel, y si no puede, entonces el 100% de arancel, y si no puede, el 200% de arancel. Ujú. Entonces, en ese sentido, va a ser interesante ver cómo empieza a jugar Trump con esas dos objetivos que son contrapuestos. Ujú. No, y también el hecho de que, y esto ha sacado de quicio a no solo a los globalistas, sino como a los que son institucionalistas, que confían en las instituciones liberales del consenso de Washington, que está presionando a la OTAN, como diciendo, oigan, Estados Unidos está gastando una millonada en ustedes, y ¿qué creen? No, no señor, empiecen a... Y muchos están rascando las veces, no, ¿quiénes se creen ellos para no gastar en nosotros? Y es como que, amigo, algo básico. Hay una cosa importante que mencionaste que me gustaría como sacar a colación, y es, comparaste como el problema que tuvo Milei de que llegó y estaba solo, y digamos un poco de cosas no le salieron, que yo creo que es un problema que tuvo Trump en su primera administración. Correcto. Fíjate que Trump, o sea, él es antisistema y él es un empresario que tiene buenos instintos, tiene instintos de empresario, pero él no es un filósofo político, ni es un teórico político, ni nada de eso. Él no se pone a pensar, bueno, esta persona es ideológicamente neoconservadora y este es un libertario, paleolibertario, anarcocapitalista. O sea, él no piensa esas cosas. Yo creo que él llegó al Estado como pensando, y manejemos esto igual que una empresa, Exactamente. en términos de eficiencia, entonces pongo gente eficiente. Y se dio cuenta a las malas que el Estado no funciona con esa lógica, que la lógica del Estado no es la de la eficiencia, no es la del servicio, sino la del engaño, la de la manipulación. La del juego de suma cero. Correcto. O tengo el poder yo o lo tienes tú. Correcto. Y se encontró con un poco de vendidos al interior de su, empezando por su vicepresidente. Y ojo, la oficina del vicepresidente es por donde los neoconservadores, o sea, los conservadores partidarios del gobierno grande, se han colado desde Ronald Reagan. Y entonces, por eso me alegré tanto que nombrara a J.D. Vance, porque ese sí es otro outsider. Sí. Y entonces, en ese sentido, ahora hay una pelea titánica, y Trump ya dijo, no voy a nombrar estas personas, a Nikki Haley y a toda esta gente, y hay como una tarea titánica para que empiece a poner antisistemas en lugar de seguir nombrando neoconservadores. Por ejemplo, aquí entre nos, hay gente emocionada con Marco Rubio. A mí en lo particular no me emociona Marco Rubio, que es un tipo de tendencia neoconservadora. Sí.
Mientras que me emociona mucho más, por ejemplo, ¿cómo se llama? El hindú ese, y digo hindú porque Sí, es hindú, es de religión hindú, pero tiene un nombre complicado. sí, tampoco lo sé. Ramaswamy, Sí, en fin, me emocionaría mucho más ver gente así. Ahora, yo sé que no todos los que van a estar en la administración de Trump van a ser libertarios, o sea, porque para empezar no somos tantos, exactamente. ni antisistema, pero uno Sí, esperaría que posiciones claves, como por ejemplo el secretario de Estado, el secretario de Defensa, ese tipo de cosas, o por ejemplo estos demócratas, Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, que, que digamos uno puede no estar 100% de acuerdo con ellos, porque al fin y al cabo vienen del Partido Demócrata, exacto. pero dentro del Partido Demócrata fueron coherentes como en denunciar. Robert F. Kennedy, un trabajo titánico denunciando las grandes farmacéuticas y sobre todo los abusos que se cometieron en lo de la vacunación Sí, obligatoria durante el COVID. Y Tulsi Gabbard fue muy coherente en el tema de que Estados Unidos no tenía por qué ser el policía del mundo, y ella en las primarias demócratas de hace 4 años, cuando todo el mundo estaba diciendo lo malo que es Trump, ella estaba diciendo ujú, lo malos que son Joe Biden y Kamala Harris, y sobre todo Kamala Harris. Ella sí, desnudó a Kamala Harris de la mejor forma. sí, Así que yo esperaría que que de eso salga algo con lo que uno pueda decir, bueno, Estados Unidos no va a ser un paraíso libertario, pero va a tener un reversazo en sí. ese sentido en la agenda progresista o neoconservadora que lo estaban llevando a punta de los demócratas y los republicanos del establishment. Exactamente. Una cosa que quiero remarcar es Trump y su equipo y su administración son personas que realmente no le temen a la controversia, y con eso me refiero a que otra de las cosas es el tema de Ross Ulbricht. Para poner un poquito de contexto, Ross Ulbricht fue una persona que creó un sitio web llamado The Silk Road. Ese sitio web es, o sea, la idea detrás de ese sitio es, quiero poner un sitio donde las personas puedan libremente comprar y vender, y que tengan una plataforma que sea, por decirlo así, segura para ese tipo de intercambios. Sin embargo, a diferencia de plataformas más tradicionales, esta plataforma lo que quería hacer era permitir la libertad de comercio de cosas que son, por decirlo así, tradicionalmente penadas por los gobiernos. Por ejemplo, las drogas recreativas, algunos servicios pues que podrían parecer políticamente o pues socialmente reprochables. Incluso pues también se llegaron a colar personas que intercambiaban actividades, actividades ilegales y criminales. Sin embargo, o sea, la persecución contra Ulbricht, particularmente para los libertarios, es algo, por decirlo así, perniciosa, porque es como decir algo así como, si yo te llamo por el celular y te estafo por una llamada por el celular, entonces voy a meter a la cárcel a la compañía de teléfono porque me dejó hacerte una llamada con la que resultaste estafado. No, precisamente por eso la responsabilidad directa de un crimen es de la persona que comete ese crimen, no de, por decirlo así, de los medios transaccionales que usen para cometer los mismos. Entonces, en ese sentido, este chico lo que hace es poner una plataforma, alguien la usa para algo malo y él es el que tiene que pagar por eso. Es, o sea, en mi, yo pienso que es absurdo y que no está bien. Cualquier persona con Y sentido común piensa que es absurdo. exactamente. Y precisamente esa es una de las banderas que Trump ha dicho, hey, o sea, este caso merece ser estudiado y tratado porque, o sea, surge de tratar de desquitarse con alguien que no es criminal por actividades que hizo un criminal. Sí. O sea, no se corresponde el castigo con lo que se hizo. De hecho, pues efectivamente Trump ha hecho dos promesas a los libertarios: liberar a Ross Ulbricht, que, por ejemplo,
Detrás de eso, los libertarios han abanderado el tema de Russell Bridge y han trabajado con su mamá para ayudarla. Uy, el testimonio de su mamá es desgarrador. Y el otro es nombrar un miembro libertario en el gabinete. Bueno, para ir cerrando, ya como comentario final, yo quisiera, digamos, aterrizar este tema Colombia. Uno está esperando ver un Trump o un Milei colombiano. No necesariamente un tipo con el que uno esté de acuerdo en todo, pero digamos que pueda tener un efecto parecido, en el sentido de cambiar la mentalidad de la gente y hacerles ver, sobre todo de hacerles ver el Estado y los políticos son algo en lo que ustedes no pueden confiar. Correcto. Sin embargo, pues no parece asomar nadie por el momento. Ya luego vos me dirás si opinas en alguien. Pero mi mensaje es el de siempre. Hoy veía, digamos, candidatos de derecha, cómo los estaban midiendo en una encuesta. Y el primero que me di era Germán Vargas. Y la segunda era Vicky Ávila. No me acuerdo quién era el tercero. Y la cuarta era María Fernanda Cabal. Ah, Miguel Uribe. Y estaba María Fernanda Cabal. Y bueno, ¿cómo se llama el otro? El costeño. ¿Polo Polo? No. Benedetti. No, Abelardo. Eso, Abelardo de la Espriella. No sé si él está ahí, pero pues por ahí lo he oído. El punto es, mucha gente va a pegarse. Vicky Ávila es un outsider, Germán Vargas Lleras es un tipo temperamental, Miguel Uribe es el señalado de Uribe, María Fernanda Cabal habla de reducciones del Estado. Miren, uno no puede caer tan fácil. Uno realmente, digamos, con un tipo como Trump, uno, sobre todo en la gente del establishment, viendo sus reacciones y viendo pues, declaraciones pasadas, uno notaba que el tipo iba en serio. Milei, pues yo creo que los que somos libertarios lo conocimos porque lo veíamos arengando y gritando contra el socialismo y el estatismo y hablando de economía en términos muy claros. Un tipo lector de Mises, lector de Rothbard, lector de Hayek, todo eso. En cambio, estos son gente que nunca ha tenido una vena libertaria y que toda la vida han sido pues estatistas. Yo sé que muchos, llegado el momento, muchos libertarios van a querer hacerle campaña a Vargas Lleras, porque Vargas Lleras más que bien es un tipo que conoce el Estado, porque muchos libertarios que están como recién llegando, lo que quieren no es un Estado sin poder, sino un Estado eficiente. Correcto. Y Vargas Lleras puede parecer atractivo en ese sentido. En últimas, un Estado eficiente es una contradicción en los términos, siempre va a gastar más de lo que un privado lo haría. Así que pues un ánimo mío es no se desanimen. O sea, si ya luego uno dice, bueno, no sé, vámonos con María Fernanda Cabal como por razones políticas, sí, ya uno mira. Pero en principio no busquen irse de entrada es no buscar irse de entrada como a buscar a alguien, como a decir, no, necesito encontrarle algo bueno a Vargas Lleras o algo bueno a Vicky Ávila o un mequetrefe como Miguel Uribe, como para decir, necesito un candidato. No, o sea, los procesos en los países son distintos y en Colombia parece que todavía no ha llegado. Lo mejor que se puede hacer de momento es seguir difundiendo las ideas, persuadiendo gente y haciendo cosas a nivel local. De momento no ha salido un líder nacional, por tanto concentrémonos a nivel local, nosotros en Cali actuando en Cali, los de Bogotá en Bogotá, los de Medellín en Medellín y así. Yo creo que en esa lista de cosas a concentrarse está el educarnos a nosotros mismos para aprender a reconocer a los lobos que vienen disfrazados de oveja. Porque si nosotros no aprendemos a reconocer a esos lobos, vamos a caer de nuevo en las garras de esos lobos. ¿Y qué pasa cuando caes en la garra de un lobo? Ay, es que los libertarios eran esto y eran lo otro, ¿sí? Ese es el daño reputacional que puede hacer buscar en este momento un candidato libertario que no es libertario en realidad. Yo por ejemplo, veo a Paolo Holguín haciéndole guiñitos a los libertarios. Claro, pues desde Milei se ha puesto un poco más de moda. Exactamente, está de moda. Y ella no tiene un pelo de libertario. O sea, yo no necesariamente digo que sea mala, no me parece especialmente buena, sí. Pero no es libertaria y ciertamente yo si de mí dependiera, yo no permitiría que los libertarios nos asociáramos con ella, pues si de mí dependiera,
porque digamos eso es manchar el nombre del libertarismo luego. Exacto, y finalmente también, o sea, creo que es importante aprender a reconocer esos lobos porque nosotros necesitamos saber en quién estamos depositando nuestra confianza y necesitamos entender en qué sociedad estamos parados. Y con qué sociedad estamos parados me refiero, por ejemplo, a Álvaro Uribe salió en una entrevista con Kaiser, Axel Kaiser, en la que hablaba sobre el libro El economista callejero. Eso. Entonces el señor Uribe decía, me leí su libro, me gustó mucho y ahora entiendo que la economía funciona de esta y de esta otra manera, porque cuando yo era estudiante todos los libros y todas las materias estaban planteadas desde el marxismo y decía, veía tal materia y veíamos este libro marxista, esta con este otro libro, esta con este otro libro. Y por ejemplo yo, o sea, yo el libro de economía que yo vi era el libro de economía política de Nikitin soviético. Claro. Teoría de valor-trabajo. Y gracias a esa teoría de valor-trabajo que no funcionó, o sea, que mi negocio sufrió por eso, ¿sí? Entonces fue que encontré este tipo de ideas. Entonces lo importante de educarnos nosotros es aprender qué es lo que, o sea, a reconocer qué es lo que se está diciendo y con eso ustedes van a poder reconocer quién está hablando de qué cosa, qué cosas realmente sirven y con eso ustedes van a poder saber también qué tipo de oferta política van a querer luego adquirir. Claro, para formarse, ahí tenemos un poco de cursos en YouTube, gente que habla del tema. Nosotros en algún momento quisiéramos hacer un podcast como examinando a los precandidatos desde una óptica libertaria, como analizando quiénes han sido y digamos qué podríamos esperar de ellos desde una óptica libertaria. Y pues por si algo, aquí tenemos los libros de Unión Editorial, excelentes todos, fáciles de leer, con los que uno puede ir interiorizando estas ideas y pues aprovechamos para meter la cuña de la Cumbre Libertaria que va a ser ahora el 29 y 30 de noviembre aquí en Cali, en la cervecería. Van a venir exponentes de todo tipo, del más alto nivel. Ya hemos hablado de Gilberto Ramírez, de Catherine Flores, estará Santiago Duzán, que fue el profesor de economía, de Derecho Económico, que sí me enseñó pues economía real, con la acción los humana. Padres del liberalismo aquí en Cali. Correcto, sí. Porque el anterior que yo había visto me había puesto puras cosas neoclásicas y pues de competencia perfecta. Del tipo de ideas que hace que te quiebre tu negocio. Sí, o sea, que ni siquiera eran socialistas, pero un poco de tonterías. Sí. Desde entonces ya me sonó como hay que competencia perfecta. Pero bueno, en fin. Entonces, pues aprovechando para invitarlos y bueno, fue un gustazo aquí. Muchas gracias por invitarme, Andrés. Ha sido todo un gusto. No, un gustazo. Vamos a seguir promocionando estos espacios. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana aquí en el Podcast Libertario. Un saludo y que viva la libertad, carajo. ¡Que viva la libertad, carajo!